cómo y por qué armar una cartera diversificada global. Esto es el Fede Teso Show. Mi nombre es Fede Tesoro y te doy la bienvenida al episodio número 113 del Fede Teso Show. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que estoy seguro que mucha gente se preguntará. Se preguntará por qué siempre que me preguntan en dónde invertir mi dinero, yo siempre le digo lo mismo. Imagino que algunos ya me odian con mi respuesta recurrente, que es armar una cartera diversificada global. Olvídate los plazos fijos, olvídate de invertir en la bolsa argentina 100% y comprar y vender. Lo que tenés que hacer, lo que tiene que hacer todo inversor sofisticado que quiere invertir a largo plazo es armar una cartera diversificada global. Entonces, en este episodio voy a tratar de explicarte por qué tendrías que hacer esto y cómo hacerlo. Así que espero que les guste. Entonces, ¿por qué hay que armar una cartera diversificada global? ¿O por qué me parece a mí que lo mejor que pueden hacer cada uno de ustedes y lo que hago yo con mi propio dinero es armar una cartera diversificada global? Principalmente por tres causas. La primera, porque todos los inversores más importantes y más sofisticados del mundo arman una cartera diversificada global. Todos los grandes inversores, sin excepción, implementan esta estrategia. Entonces, esa es la primera razón. La segunda razón es porque los estudios académicos más sofisticados, los premios Nobel de Economía, llegaron a la conclusión que esta es la mejor estrategia para invertir nuestro dinero. Y en tercer lugar, porque esta es la variable que explica en gran parte el retorno final de mi portafolio, de mis inversiones. Es decir, hay muchas variables que van a afectar el retorno final de tu inversión o de mi inversión. Bueno, los estudios académicos te muestran que cómo distribuís tu cartera en los diferentes activos financieros o hasta inmobiliarios es lo que determina el rendimiento final de la cartera. Vamos a ver cada uno de estos, cada una de estas causas. Bueno, vamos al cuadro número 1 que te muestra cómo invierte la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard tiene un fondo que se llama el Endowment, que tiene ahorros. Fíjate en este gráfico, acá está en inglés, pero te lo voy a traducir. Harvard tiene 40 mil millones de dólares ahorrados, invertidos mejor dicho. Eso le asegura independencia de cualquier gobierno de turno y le asegura sustentabilidad a largo plazo. Una parte de lo que obtiene del rendimiento de ese fondo lo destina a financiar el día a día de Harvard, pero otra parte la sigue invirtiendo y eso le da sustentabilidad futuro. Entonces, fíjate cómo distribuye sus 40 mil millones de dólares Harvard en los diferentes activos. Fíjate, la asset class es como categoría de activo, ¿no? Quiere decir la traducción. Public equity son acciones públicas. Fíjate que donde dice allocation es un 26% de la cartera de Harvard invertida en acciones públicas, que esto le dio durante el último año un 5.9% de retorno. Private equity son acciones privadas, de empresas privadas, tiene un 20%, el último año le dio un retorno del 16%. Hedge funds son fondos de cobertura, más que nada 33%, esto le dio un 5.5%, más que nada son fondos activos, es decir, son fondos que están comprando y vendiendo todo el tiempo y que quieren ganar dinero tanto cuando el mercado sube como cuando el mercado baja. Es una inversión bastante sofisticada. Real estate 8%, le dio un retorno de 9,3%. Recursos naturales, un 4% de la cartera total. Le fue muy mal a Harvard durante el último año, perdió un 12.4% en esta parte. Bonos o tips son bonos del tesoro, un 6%, 5.7% de retorno. Otros activos reales, un 2%, acá puede estar oro, plata, otros activos reales, perdió un 8.3%, y cash, que es efectivo, no tuvo nada. Entonces el retorno durante los últimos 12 meses del fondo de Harvard fue el 6.5%. Fíjate que en el texto dice que ellos le dieron 1.9 billones de dólares a la universidad para financiar su presupuesto operativo. El resto se va acumulando y eso es algo que le da independencia a largo plazo. Imagínate la UBA en Argentina con una cartera de inversiones que le dé independencia del gobierno de turno, ¿no? Sería un milagro. Bueno, mejor, no sé si sería un milagro, pero si tuviese esa plata estoy seguro que la invertirían en el plazo fijo y la perderían toda muy pronto.
Bueno, Harvard no hace eso, invierte a largo plazo. Vamos al segundo ejemplo de uno de los inversores más sofisticados del mundo. Vamos al cuadro número 2, que te muestra los fondos soberanos, los mayores fondos soberanos del mundo. ¿Qué son fondos soberanos? Son fondos que arman los países para poder financiar su estilo de vida a largo plazo. Entonces, fíjate que el primer fondo, Government Pension Fund de Norway, de Noruega, tiene un fondo, llegado a $1 trillón, ¿no? El fondo. Después tenés el fondo de Abu Dhabi, el fondo de China, el fondo de Kuwait, bueno, diferentes fondos de diferentes países que lo que hacen es, por ejemplo, el fondo de Noruega tiene muchos ingresos por el petróleo, entonces lo que hace es separa una parte importante de esos ingresos y lo invierte a largo plazo, de tal forma de no fundirse el día de mañana cuando se queden sin petróleo. Hoy cada noruego tiene en ese fondo, entre comillas, $200.000 de activos a su favor. Entonces, ¿cómo invierte? Vamos al cuadro número 3. ¿Cómo invierte este fondo de $1 trillón Noruega? Fíjate que acá muy chiquito dice Equity Investments 69.1%. Real Estate Investment 2.8% y Fixed Income, que es bonos, Real Estate es propiedad inmobiliaria, un 28%. Es decir, la cartera del fondo noruego es bastante más fácil, bastante más simple que la de Harvard. Fíjate que tiene un 70% en acciones, tiene casi un 3% en inversiones inmobiliarias y el resto, un 27% en bonos, en renta fija. Esa es la cartera distribuida del fondo de Harvard de más de $1 trillón. Fíjate esto es un trabalengua, el cuadro número 4 que dice ¿cuál fue el retorno del fondo de Noruega de los últimos 10 años? Fíjate, el Return on Fund dice 7.63, o sea, el retorno del fondo fue un promedio del 7.63 anual. La inflación anual fue del 1.73 en ese periodo. Acordate que siempre te digo que tenés que fijarte, tenés que medir el resultado de tus inversiones en retornos reales, no nominales. Por eso te digo que el plazo fijo no sirve en la Argentina, porque te puede dar un 50% de retorno, pero si la inflación es del 50 o del 60, perdiste dinero. Esto es lo que hacen los inversores más sofisticados del mundo como Noruega. Fíjate que Noruega mide sus resultados restándole al rendimiento nominal la tasa de inflación. Entonces 7.63 menos 1.73 menos los costos de mantenimiento del 0.07 te da que el retorno total es de 5.72 promedio anual. Ese es el retorno que tuvo el fondo noruego durante los últimos 10 años. Y fíjate el cuadro número 5, fíjate que cuál es la estructura, cómo está organizado la estructura del fondo noruego. Tiene 601 empleados de 38 nacionalidades diferentes. Entonces, ¿te parece que si el fondo noruego, que tiene $1 trillón, que tiene 600 empleados muy calificados de 38 países diferentes del mundo para manejar sus inversiones, implementa una cartera diversificada a nivel global, vos o yo, pequeños inversores argentinos, con solo nosotros para manejar nuestras inversiones, no tenemos 601 empleados para manejar nuestras inversiones, no vamos a replicar la estrategia que tienen ellos? Es totalmente ilógico. Por eso yo siempre repito que es tan recomendable armar una cartera diversificada global a largo plazo, porque los grandes inversores del mundo lo hacen. Pero bueno, el segundo punto es porque los estudios académicos lo recomiendan. Hay algo que se llama la teoría moderna del portafolio, que le hizo en el año 1952 un premio Nobel de Economía llamado Henry Markowitz, que si te interesa profundizar del tema, metés eso en Google y vas a encontrar mucha literatura muy interesante. Y lo que dice este señor, este economista, es que la clave es tratar de encontrar la combinación de riesgo y retorno más eficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos al cuadro número 6. Fíjate el cuadro número 6. En el eje vertical tenés la rentabilidad y en el eje horizontal tenés el riesgo. Y fíjate la línea roja que dice frontera eficiente. Entonces fíjate que, por ejemplo, al medio tenés riesgo medio, rentabilidad media. Entonces supongamos que ahí tengas un retorno del 7%, ¿no? En ese punto, imagínate donde está la palabra riesgo medio, rentabilidad media, imagínate que tenés un retorno del 7%. Y haces una línea y tenés un riesgo del 10%. Ahora, ¿para qué vas a querer tener un retorno del 7% y en vez de tener un riesgo del 10%, tener un riesgo o sea, te moves a la derecha en el eje horizontal y tenés un riesgo mayor, un riesgo del 20%? No tiene ningún sentido. Entonces, la teoría moderna del portafolio lo que hizo fue demostrar que combinando diferentes activos financieros en una sola cartera vas a poder tener mejor
mejor retorno y menor riesgo. Entonces hay una frontera eficiente donde vas a poder tener el máximo retorno y el menor riesgo posible. De eso se trata armar una cartera diversificada. Ese es el juego que queremos jugar cuando armamos una cartera diversificada. Si se complicó mucho y no se entendió, me lo pones en los comentarios y trato de aclararlo después. Y si te interesa este tema, podés ir a Google, googlear cartera eficiente de Markowitz o teoría moderna del portafolio y vas a tener mucha literatura. Y el tercer tema es porque cómo dividís tu cartera, tus inversiones en los diferentes activos es lo que explica en gran parte el retorno final de tu inversión. Fíjate el cuadro a continuación, el cuadro número 7, que hay diferentes estudios. En el 1986 es Brinson, en 1991 también Brinson, en 1999 y Watson y en el año 2000 y Watson, que te dice, por ejemplo, Brinson te dijo que el 94% de la explicación del retorno final de tu cartera diversificada está dada por cómo distribuiste entre acciones, bonos, real estate, por inversión inmobiliaria, recursos naturales, etcétera, tu portafolio. En el segundo estudio le dio un 92 a Brinson, a Watson le dio un 81 en el 99, pero en el 2000 le dio de nuevo un 88%. Es decir, es la variable más importante. No es tan importante qué acción elegir, qué bono elegir. Lo más importante es cómo distribuís tu cartera, en qué clase de activo distribuís tu cartera. Eso es lo determinante. Y esto es mucho más importante sobre todo para los inversores pasivos, que somos la mayoría de nosotros. ¿Qué quiero decir con inversores pasivos? Son inversores que no tenemos tiempo, no nos dedicamos full time a manejar nuestras inversiones. Hay personas que se dedican a hacer trading, están todo el tiempo comprando y vendiendo, pero no tienen ninguna otra actividad. Están de 10 de la mañana a 6 de la tarde frente a su computadora comprando y vendiendo. La mayoría de los inversores no son así. Entonces, esto es mucho más importante, sobre todo para esos inversores. Bueno, ¿cómo implementar, cómo hacer para armar una cartera diversificada a largo plazo? Lo primero que necesitas es abrir una cuenta en un broker. Ahí te recomiendo que vayas al episodio 91 del Fede Teso Show, donde te muestro las diferentes alternativas de broker online que tenés. Tenés algunos en la Argentina, tenés algunos en el exterior. Idealmente estaría bueno tener una cuenta en un broker argentino y una cuenta en un broker en el exterior, y de esa forma podés acceder a todos los activos. Si no querés pasar por ese proceso o si te asusta ese proceso, lo otro que puedes hacer es ir armando una cartera diversificada vía fondos comunes de inversión. Hay varios fondos comunes de inversión en dólares que invierten en bonos de Latinoamérica o Estados Unidos o de acciones latinoamericanas o de Estados Unidos. No es lo ideal, pero podés ir armando. Y lo segundo es transferir el dinero de ese broker. Si es un broker de la Argentina, transferís los pesos de tu cuenta en pesos al broker en pesos. Es bien fácil. Si es un broker del exterior, hoy por hoy tenés el cepo en la Argentina, por lo tanto, teóricamente solo podés comprar hasta $200 el tipo de cambio oficial, pero no tenés límite para comprar dólares el tipo de cambio libre o el llamado contado con liquidación. ¿Qué quiere decir contado con liquidación? Comprar bonos en la Argentina o comprar acciones en la Argentina y venderlos en el exterior. Vas a pagar más caro, pero bueno, lamentablemente es así. El precio del dólar, tenés que olvidarte del precio del dólar oficial, tenés que empezar a tomar en tu cabeza, tenés que empezar a tomar como referencia el tipo de dólar libre, que es el contado con liquidación o el dólar MEP. Entonces, para eso necesitas una cuenta en un broker de la Argentina y también una cuenta en un broker del exterior. En el episodio 91 te doy varias formas para poder hacer eso, y entonces una vez que tenés eso, podés comprar dólares sin límite. Y si tenés poco dinero, tenés la posibilidad de hacerlo vía fondos comunes de inversión o implementarlo con poco dinero. Yo te diría que a partir de $500 ya podés empezar a armar una pequeña cartera diversificada. No es lo ideal, yo te diría que lo ideal es tener más de por lo menos $1.000, $1.500 para estar un poquito más tranquilo y que las comisiones no te representen tanto, pero podés empezar a hacerlo. ¿Y cómo armar, cómo distribuir la cartera? Bueno, hay una regla muy simple que siempre se utiliza que dice lo siguiente, que para determinar cómo armar tu cartera tenés que restar a 100, tenés que restarle tu edad. Yo tengo 44, por ejemplo, menos 100 me da que tendría que tener 56% de mi cartera en acciones. Si vos tenés 30, le restás a 100, tendrías que tener el 70% de tu cartera en acciones. Si tenés 60, tendrías que tener el 40% de tu cartera en acciones, el resto en bonos, en efectivo o en propiedad inmobiliaria. Es una simplificación, pero es una aproximación. Yo te puedo decir que una cartera estándar, en mi opinión, hoy por hoy tendría que ser más conservadora. Tendría que tener un 30% en acciones, un 30% en inversiones inmobiliarias. A mí me encantan las inversiones inmobiliarias. Creo que, si aquellos que me siguen desde hace tiempo lo saben y saben las causas. Entonces un 30% en inversión inmobiliaria,
un 30% en bonos y un 10% en efectivo. Ese es el estándar. Pero lo ideal es que vos mismo armes tu cartera. Entonces, para eso tenés que estudiar y capacitarte, por supuesto. Y si vos no querés armar vos mismo tu cartera, hay empresas como Inversor Global, que es una de mis empresas, que tienen servicios de recomendaciones de inversión, donde te recomiendan armar una cartera. Luego vos vas a tu broker y la armás. Entonces, entras a inversorglobal.com y tenés más de 16 servicios de recomendaciones de inversión. Podés elegir el que más te gusta y en base a eso ya tenés una recomendación de cómo dividir tu cartera y no solo eso, sino también qué activos elegir. Bueno, vimos un montón de cosas en este episodio, espero que no te haya resultado muy largo. Si tenés dudas, comentarios, reflexiones o inclusive si querés compartir tu experiencia, no lo dudes, ponelo acá abajo en los comentarios. Vamos a estar muy contentos, no solo yo, sino también todo el resto de la comunidad, de escuchar tu pregunta o de ver tu pregunta y ver tu experiencia. Te agradezco un montón tu tiempo. Si no estás suscrito al canal, suscríbete así no te perdés los próximos videos. Ponele me gusta, acordate, compartilo y nos encontramos la semana que viene con más inversiones, con más rendimientos. Un abrazo grande. Chau, chau.